Muy buenas tardes. Quisiera saber si pueden escucharme, estimados colegas. Perfecto, muy amable, Emilson. Bien, quien les habla, el ingeniero Yesid Mauricio Fuentes Olivares, especialista en estructuras. Actualmente me desenvuelvo como analista técnico de diseño de proyectos en la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos. Bien, gracias a la invitación de esta afamada empresa, Portal Civil, es que nuevamente me dirijo a ustedes con el fin de poder mejorar y poder compartir conocimientos acerca de los empujes de suelos, del diseño, análisis de estructuras de retención y así también de la estabilización de taludes. Como saben, en La Paz surgen muchos problemas típicos de la topografía y de la calidad del suelo existente. Bien, sin preámbulos, vamos a hablar en este caso del curso de estabilidad de taludes y diseño de estructuras de contención. Dentro del material que se tiene a la fecha, podemos destacar que vamos a enfatizarnos tanto en los estudios geotécnicos como en la certificación de estabilidad, al igual que los planes de contingencia que uno tiene que ir enmarcando en cada uno de sus proyectos. A la vez se les proporcionará los siguientes programas computacionales. El GAPAQueen, que viene de la familia de Macaferry, que es para el cálculo de muros de gaviones, muros flexibles. También se les proporcionará el programa en la versión demo del Geo5 Fine, que para mi gusto es de los mejores dentro del análisis de estabilidad, al igual que los cálculos de presiones y también la evaluación de elementos estructurales que retengan suelo. También vamos a ver el diseño como tal de estos elementos con softwares que ya son más conocidos en el medio, como el SAP 2000, en este caso en su versión 21. Vamos a proporcionar bastante bibliografía en el caso de los deslizamientos y también para ver un poco el tema de geotecnia, ¿no? Porque la base fundamental de todo lo que vayamos a desarrollar en el curso tiene relación netamente con la geotecnia y con el flujo de agua. Bien, sin más preámbulos, se ha preparado para este webinar unas diapositivas, unos slides con la idea de que podamos enfatizar un poco criterios que son meramente nacionales, ¿no? Vamos a hablar sobre los empujes de suelo sobre estructuras de contención. Muy bien, quien les habla nuevamente, me presento, es el ingeniero Yesid Mauricio Fuentes, expositor de este webinar. Hoy hablaremos un poco sobre los empujes de suelos sobre estructuras de contención. Como primera parte, me gustaría mucho llamarla a la reflexión y enfatizarnos mucho en que nosotros somos responsables de vidas, ¿no? Surgía muchas veces algún comentario entre colegas profesionales que un médico cuando entra al quirófano puede cometer un error y cegar la vida del paciente. En nuestro caso jugamos con familias. Entonces el tema es mucho más crítico. En alguna oportunidad me tocó intervenir un muro que estaba mal concebido desde la proyección como tal hasta la ejecución. En el slide se puede apreciar justamente la calle 2 y la zona Irpavi 2, donde un muro ha colapsado. Para fortuna de muchos, este muro colapsó cuando no se tenía de lleno el proyecto como tal, que tenía que ser una guardería. Entonces, ahí es donde enfatizo y digo que
bueno, nosotros tenemos que ser muy responsables con ese tema. Acá se puede apreciar también en Los Pinos, en la calle 2, cómo cómo ha sido deformado el tema del muro y obviamente ha colapsado. En la parte derecha podemos ver la saturación del suelo y cómo personal de la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos acude inmediatamente a poder dar aclaraciones sobre lo que ha pasado y empezar a intervenir, ¿no? La Dirección de Atención de Emergencias es la encargada en este caso de poder sobrellevar esos eventos. Como les había comentado, la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos es la encargada de inmediatamente intervenir estos lugares. Se puede apreciar que nuestra querida La Paz es un pan de cada día el tema de los manejos de suelos, debido a que no se conforman muy bien las estructuras y no se tiene un conocimiento pleno por parte de los vecinos. Es ahí donde nosotros intervenimos y podemos dar mejores pautas y darle soluciones de manera inmediata, ¿no? Esto es algo que queremos evitar. Perdonen un poco el tema de la publicidad, pero bueno, eso es lo que queremos evitar como proyectistas, el deceso de personas, ¿no? Bien, llamando a la reflexión, me gustaría hablar un poco en este webinar sobre el código de Hammurabi, 1790-1750 a.C. ¿En qué consistía este código? Consiste en la trata del primer antecedente de normativa en que se tratan responsabilidades en construcción. La ley 229 de dicho código dice: si un arquitecto hizo una casa para otro y no la hizo sólida, y si la casa que hizo se derrumbó y ha hecho morir al propietario de la casa, el arquitecto será muerto. Es así como llega la traducción. Pero fíjense el énfasis que realizan en este código y la responsabilidad que uno como arquitecto, como constructor, llevaba a cabo. La ley 230 enfatiza de igual manera y suscribe: si ello hizo morir al hijo del propietario de la casa, se matará al hijo del arquitecto. O sea, fíjense la gran responsabilidad que se tenía, la concepción de esa responsabilidad que se tenía en ese tiempo, y que en nuestro medio ahora muchas veces se hace caso omiso, ¿no? Y como quien dice en palabras un poco bordas, más coloquiales, cuando las papas arden nadie quiere tomarlas. Entonces llamo un poco más a la reflexión en este tema, en este código, para que nosotros como profesionales sepamos la responsabilidad que tenemos. La ley 231 dice: se hizo morir al esclavo del dueño de la casa, dará al propietario de la casa esclavo como esclavo, ¿no? O sea, un esclavo equivalente en todo caso. La ley 232 ejerce y dice: si le ha hecho perder los bienes, le pagará todo lo que se ha perdido, y porque no ha hecho sólida la casa que construyó, que se ha derrumbado, reconstruirá a su propia costa la casa. Esto en nuestro medio se dilata mucho con juicios y demás. Ley 233, la última: si un arquitecto hizo una casa para otro y no hizo bien las bases, y si un nuevo muro se cayó, este arquitecto reparará el muro a su costa, ¿no? Cargo y responsabilidades. ¿Cuáles son los objetivos de este curso? Principalmente, realizar una clasificación tipológica y funcional de los tipos de elementos de sostenimiento de tierras. Estudiar las diferentes acciones, eso es importante. De hecho, existen libros que solamente hacen referencia al tema de las acciones que pueden ejercer, ya sean sobre elementos de contención o elementos portantes, que actúan con más frecuencia en estructuras de contención, ¿no es cierto? Tercero, establecer criterios de predimensionamiento y una estrategia para su cálculo. Surge lo siguiente: cuando uno empieza
a trabajar, a ejercer la profesión, y nos piden hacer un cálculo de algún muro de sostenimiento, llega a la cabeza el tema de cuánto debería ser la base, cuánto deberíamos tomar el cuerpo, si el cuerpo debería ser o no variable, la calidad de los materiales. Entonces, creo que partimos todos por un criterio de predimensionamiento y la estrategia que vamos a llevar para nuestro cálculo. Vale decir, planillas Excel, planillas en MATCAD, un cálculo manual, como se hace en obra, bolígrafo y un lápiz y un papel, ¿no? O ya en criterios más avanzados, como lo vamos a desarrollar en el curso, como softwares como el SAP, como el CIPE, como el Geo5, entre otros varios, ¿no? Como cuarto, podemos ver que se van a desarrollar los métodos de cálculo existentes para estructuras de contención. Y eso es lo que vamos a hacer énfasis, ¿no? O sea, vamos a tocar proyectos reales que se han visto en la ciudad de La Paz y que de hecho se ven en muchos lugares de nuestro querido país y del resto del mundo. Finalmente, definir algunos detalles constructivos habituales en este tipo de estructuras. Es decir, que no vale solo hacer el análisis y el diseño de un muro si uno no tiene el criterio para poder construir. Y donde se plasma todo, como me decía un colega, todo se ve reflejado en los documentos constructivos, ¿no? En los planos. Y si uno tiene una buena concepción de lo que ha hecho, se ve reflejado en aquello. Vamos a hacer una definición de los muros de contención y de sostenimiento. Se denomina muro de contención o sostenimiento a un tipo de estructura de contención rígida, destinada a contener algún material, generalmente tierras. En algún caso se puede hacer unos muros para contener otro tipo de materiales, ¿no? De manera temporal o permanente. ¿Cuáles son las condiciones de este diseño? Ofrecer la necesaria resistencia estructural para soportar solicitaciones debido a los empujes impuestos. O sea, que nosotros debemos hablar en este caso, al hablar de resistencia estructural, tenemos que ver el criterio de funcionalidad, que es algo importante en el momento en que vayamos a proyectar. Como algún colega y docente decía, desde el génesis del proyecto es que se tiene que concebir las magnitudes de las acciones y por ende ver la resistencia de la estructura, ¿no? Evitar el volcamiento y el deslizamiento por efecto de las cargas horizontales. Entonces ya entra más el criterio de estabilidad, ¿no? Una estructura principalmente debemos garantizar que sea estable y para ello evitar, como bien dice, el tema del volcamiento, rotaciones, a partir de un eje de estudio que nosotros cuando analizamos vemos el caso más desfavorable, que podría ser el tema de la punta, que sería el punto más alejado, y veríamos la forma más crítica del volcamiento, ¿no? A su vez también es menester que dicha estructura no sufra un deslizamiento, debido a que eso va a causar grietas, como les voy a mostrar más adelante, en algunos casos reales de esos planos de falla que se van delimitando, donde se va formando justamente delimitando ese plano, ¿no? Y finalmente no superar los valores admisibles de asentamiento. Acá entra el tema de la capacidad portante del suelo, donde bueno, es importante conocer los parámetros geotécnicos para poder hacer el dimensionamiento tanto del suelo a contener, o de las tierras, en este caso, o del suelo de soporte, ¿no? Para poder evitar asentamientos y que esto nos lleve a colapsos inminentes. Acá podemos ver un poco de las formas de movimiento de un muro, ¿no? Y vemos ahí la letra E, cómo vamos a empezar a identificar el tema del empuje, que muchos de ustedes esto ya lo saben. Es más, refrescar un poco la mente y también llevarlos un poco más a la conciencia, ¿no?
Formas de movimiento de un muro horizontal por deslizamiento. Se puede ver cómo el muro se ha deslizado y va arrastrando suelo en la parte de la base, y cómo el suelo que se estaba conteniendo llega a ocupar ese volumen desplazado. Siguiendo con las formas del movimiento del muro, se puede apreciar cómo puede sufrir un tema de asentamiento y a la vez generar ese desplazamiento de suelo. Esto es algo que siempre se quiere evitar. Ya en el curso vamos a ver algunos estudios de caso reales que han pasado acá en la ciudad de La Paz, específicamente en la zona de Chumani, donde por volcamiento han sufrido esos colapsos varios muros en condominios multifamiliares. Rotacional por volcamiento. Eso es importante y es un tema que lo vamos a ahondar en el curso, que es la estabilidad global del terreno. Resulta que no solo es necesario verificar la estabilidad, podemos decirlo así, puntual, de nuestro muro, es decir, verificar asentamientos, rotaciones o desplazamientos. No es solamente necesario eso, ya que si el plano de falla, o en este caso una cuña de falla, pasa por debajo de nuestro elemento estructural, todas las verificaciones anteriores quedan sin efecto. Entonces, es algo común ver en lugares de topografía accidentada este tipo de comportamiento, donde por más que el vecino haya tomado algunas consideraciones y la profundidad de su muro la haya hecho relativamente profunda, y digo relativo con respecto al área de estudio, no va a tener efecto alguno y es sujeto al tema del deslizamiento. Ya en el curso vamos a tocar algunos parámetros importantes del libro del ingeniero Jaime Suárez sobre los deslizamientos y qué es lo que ha pasado en nuestra querida La Paz. Partes componentes de un muro. Llevan bastantes nombres, pero acá les dejo una comparativa que me parece muy interesante para que uno vaya a recordar la nomenclatura que se maneja de manera técnica. En un muro de contención podemos identificar el alzado o cuerpo, también la coronación, que es la parte alta de nuestro muro, el trasdos y el intrados de nuestro muro, el trasdos que va a la parte del relleno y el intrados que va a la cara vista. Se pueden identificar también la puntera, el tacón y el talón, como decíamos, haciendo semejanza a los tacones de las féminas. En algunos libros van a ver un poco, y eso vamos a detallar también en el curso, que en algunos casos invierten la nomenclatura, la puntera, dependiendo al libro, le llaman, o sea, es una conversión, ¿no?, de talón y puntera, pero por temas de simplicidad nosotros vamos a manejar esta nomenclatura. Factores de seguridad. Esto es importante debido a que nosotros debemos garantizar, como habíamos dicho inicialmente, el tema de estabilidad, es decir, que nuestro módulo sea estable y que también sea seguro. Y obviamente que la seguridad viene dada por factores de mayoración que uno tiene que tomar en cuenta en el momento de proyectarlos. Los factores de seguridad a la falla por capacidad portante del suelo de cimentación vienen dados por Fs, factor de seguridad. La capacidad portante es igual a la resistencia límite del suelo, dividido entre la presión máxima de contacto, y a este factor de seguridad debería ser mayor o igual a 3. Algunos autores difieren de este factor, suponiendo que es muy alto, pueden constatarlo entre 2 y 2.5. De eso también haremos énfasis en el desarrollo como tal del curso. Una condición de presión máxima de contacto es que la presión de contacto sea menor o igual a la presión admisible. Dentro de los factores de seguridad para el volcamiento está la sumatoria de los momentos estabilizantes globales divididos entre la sumatoria de momentos volcadores
o que generan esa inestabilidad. Para rellenos granulares es común tomar ese factor de 1.5 y de 2 para rellenos cohesivos. Como les digo, vamos a diferenciar este tipo de relleno el momento en que vayamos a estudiar los casos que ya se tienen preparados para el desarrollo del curso. 1.5 si no se toma en consideración el efecto del empuje pasivo, que eso lo vamos a desarrollar también, y 2 tomando en cuenta el efecto del empuje pasivo. Factor de seguridad al deslizamiento. De igual forma, viene dado por la relación entre la resistencia al deslizamiento y la fuerza de deslizamiento, que debe ser mayor o igual a 1.5 cuando el relleno es granular y a 2 cuando el relleno es cohesivo. De igual forma, otro criterio indica que se podría considerar 1.5 si se desprecia el efecto del empuje pasivo y 2 tomando en cuenta el efecto del empuje pasivo. Muchas veces sucede que es bueno despreciar el empuje pasivo, ya que puede estar sujeto a erosiones o a que se pueda evitar la configuración de ese suelo, que aportaría un poco al tema de la estabilidad. Muy bien, de manera rápida vamos a hablar de los tipos de muros de contención. Los muros de gravedad, en este caso, dependen de su peso propio para lograr la estabilidad. Son grandes masas de concreto normal o simple, hormigón simple, o ciclopio, dependiendo del tema de... Acá vamos a hablar un poco sobre el porcentaje de piedra desplazadora o piedra desplazada y su incidencia en el diseño. Y bueno, estos son de perfil rectangular o trapezoidal en su caso, y no llevan armadura de refuerzo, ¿no? Su altura generalmente es de los 3 a 6 metros. Muy pocas veces se ha llegado a concebir muros de semigravedad. ¿Y por qué semigravedad? Son muros intermedios entre los de gravedad y los cantilever, ¿no? O los muros tipo ménsula. Algo más esbelto que los primeros, pueden soportar una limitada tracción debido a que son armados, ¿no? Parcialmente armados, le llamamos. Algo que vamos a tocar en el capítulo de gaviones es justamente estos muros de gravedad y fricción. Que si ustedes pueden ver las celdas que se van conformando, los armados, de estos muros que son impresionantes, que se pueden alcanzar a alturas considerables debido a la flexibilidad que sostienen y el control de erosión que se puede considerar en ríos, ¿no? Actualmente en La Paz se desarrollan muchos de estos proyectos de control de erosión de ríos mediante obras transversales, ¿no? Un control hidráulico mediante obras transversales. Bien, los muros de gravedad y fricción. Cuando los muros de gravedad están formados de piedras, bloques, tierra compactada, sacos, apilables, etc., tanto las cargas gravitacionales como las de fricción cumplen un papel importante en la estabilidad del muro, y eso lo vamos a desarrollar. Es importante también ver el grado de inclinación y el suelo que no sea erosionable, ¿no? Bien, vamos a desarrollar también los muros en cantilever, muros tipo ménsula o en voladizo. Son siempre de hormigón armado y el fuste actúa como un gran volado empotrado en la base para resistir el empuje del suelo. Su perfil, por lo general, es en forma de L o T invertida, en algunos casos, dependiendo al perímetro de construcción y a los colindantes que uno puede llegar a tener. Es que se genera esta geometría en forma de L, ¿no? O T invertida. Su estabilidad depende de gran manera del peso del relleno apoyado y sobre el cimiento. Su altura oscila entre 6 a 9 metros. Los muros con contrafuertes. Cuando la altura de estos muros cantilever o en voladizo superan los 9 o 10 metros, es preferible diseñarlos con contrafuertes colocados internamente. Internamente los contrafuertes actúan como tensores y externamente como puntales. En ambos casos permiten disminuir la magnitud de los esfuerzos flectores y de corte. Se va a desarrollar igual el módulo de estos muros con contrafuertes para la evaluación de los mismos.
Acá vamos a ver un tema de predimensionamiento que si bien se van a ajustar en el curso ya debido a la experiencia que uno va llevando en campo, eh, podemos hablar un poco de los predimensionamientos tanto para muros de gravedad y muros tipo ménsula, ¿no? Donde la corona por lo general se toma como mínimo de 30 centímetros. En algunos casos y según literaturas varias, podemos ver que también consideran un espesor como mínimo de 25. En la práctica profesional yo personalmente considero 30 y ya veremos los diámetros en el caso del muro tipo ménsula, los diámetros de coronación se tienen que tienen que prevalecer, ¿no? También la inclinación para ver si tiene o no el enrase. Esos temas son un poco más constructivos y que van generados por la experiencia que uno va adquiriendo en obra. Bien, las acciones acá ha habido un gráfico un poco precario, ya lo vamos a ver más adelante con mayor énfasis y dedicado una clase netamente a las acciones que se consideran en los muros, que vamos a hacer varios estudios de caso dentro de los paquetes y van a ver que eso no es algo que asustarse. Lo que yo quiero hacer más énfasis es en la concepción como tal de los muros y en la responsabilidad que nosotros deberíamos tener el momento de diseñar esto, ¿no? Y qué factores de seguridad son óptimos para emplazar distinto tipo de obras. Entre las acciones estáticas podemos mencionar el peso propio, el empuje del terreno, el empuje hidrostático y las sobrecargas del terreno. Ya más adelante vamos a ver el tema igual de efectos dinámicos en muros en cantilever. Bien, los empujes vienen dados por 3 caracteres. En este caso vemos el empuje neutro o en reposo, donde, como se puede apreciar, prácticamente está en equilibrio, pero este equilibrio puede ser un equilibrio inestable, dependiendo los parámetros físico-mecánicos del suelo. El empuje activo, donde el suelo ejerce presión sobre la estructura que se va a contener y existe un desplazamiento, digamos, del centro hacia la izquierda, ¿no? Del gráfico. Y el empuje pasivo, cuando la estructura de retención empuja hacia el terreno, y eso es el caso más desfavorable, es algo que no se quisiera ver, debido a que la cuña o la falla se ve más prolongada y puede afectar a muchas más estructuras aledañas. Bien, dentro de la teoría de Rankine, que lo vamos a desarrollar con mucho más detenimiento, ya que este es un webinar donde se va a enfatizar un poco lo que se va a llevar, y obviamente todos los cursos son sujetos a ciertas modificaciones y estudios de caso que sean de interés del curso como tal. La teoría de Rankine, vamos a enunciar un poco esto. El suelo es una masa isótropa y homogénea. No existe fricción entre el suelo y el muro. El paramento interno del muro es siempre vertical. Eso, por favor, en la teoría de Rankine es algo que tenemos que considerar. El hecho de que sea siempre vertical, y bueno, los softwares también enuncian aquello, es decir, se supone igual a 90 grados. La resultante del empuje de tierras está aplicada a 1/3 de la altura del muro medida desde su base. Vamos a ver que no es de manera tan lineal, ¿no? O sea, existe una variación en el tema de la presión, debido a que no se trata de un fluido, ¿no? O sea, vamos a hacer ciertas correcciones y vamos a analizar. ¿Ya está la clase ya vos? ¿Es clase de Ah. ¿Pueden apagar por favor su audio? Continuamos con la explicación, por favor. Gracias. La dirección del empuje es paralela a la inclinación de la superficie de cuña, es decir, el ángulo que forma con la horizontal. Esos son los coeficientes tanto en reposo, coeficiente activo y pasivo, que se los va a desarrollar en clases y se va a ver que hay ciertas modificaciones cuando hablamos de la proyección en Geo 5 con la inclusión de Masidriani, ¿no?
Bien, algunas leyes de empuje del terreno que se pueden ver como el peso propio de manera triangular, la sobrecarga uniforme distribuida que hace una sobrecarga de manera igual distribuida, de manera uniforme, una carga puntual que genera un plano de empuje triangular con su resultante, y los demás parámetros que vamos a ir viendo. Acá lo que falta es el tema dinámico, que lo vamos a ver cuando vayamos desarrollando el curso de efectos dinámicos en muros de contención con mononovia o cabe. Esto es importante conocer cómo van el momento de armado. Sabemos que el hormigón es un excelente material sometido a compresión, pero a tracciones tiene sus limitantes. Entonces, es ahí donde entra el acero de refuerzo como tal en las zonas de tracciones. Y fíjense cómo se va deformando. Esto es un modelo obviamente exagerado, pero es más o menos lo que va pasando, ¿no? Las grietas que se van formando, las grietas de tracción, y es ahí donde nosotros tenemos que reforzar. Y lo que se ve impresionante en este muro tipo ménsula es justamente el tacón, que también tiene un armado especial, ¿no? Muy bien, creo que el webinar ha sido presentado de la mejor forma. He tratado de hacer inicialmente un poco de llamarles a la conciencia, ¿no? De que esas obras son, pues, son importantes. Ya en la clase vamos a ver qué ha pasado para que este muro falle. Como se puede evidenciar acá, han sido muros, hay una suerte de contrafuertes y unas pantallas prefabricadas. Entonces, pero en la parte alta, digamos, en la corona de este muro, si podemos evidenciar el ladrillo que viene a ser parte, digamos, de este muro de cerramiento como tal, tienes la humedad y se puede apreciar el grado de saturación que ha tenido, ¿no? Muy bien, a mí me gustaría hacer énfasis un poco en el programa que vamos a desarrollar, pero antes quisiera ver un poco este tema de las imágenes para que vayamos viendo qué es lo que sucedió antes del colapso. Fíjense cómo vienen dadas estas grietas, porque en algunos casos sí se podía apreciar que eran fisuras, pero en algunos ya eran grietas, superando el espesor de 2 milímetros. Bueno, eso es una forma que los obreros han tratado de impermeabilizar este plano de falla, que obviamente era algo precario, ¿no? Que en ese momento no tenían suficiente conocimiento, pero que habían hecho un caso de alguna recomendación. Fíjense cómo se va formando ese plano de falla en la parte alta de este muro, es decir, en la parte alta y posterior a este, ¿no? Se iba formando de esta manera. Y yo recuerdo en algún caso que cuando hablé con el propietario, cuando estábamos controlando el tema de su muro, porque fue una visita y el día siguiente colapsó esto, le dije que me llamara si veía que en la parte superior de este suelo a contener se evidenciaban grietas, ¿no? Que se estaba delimitando el plano de falla. Entonces, inmediatamente me llamó, acudí y pude revisar que efectivamente toda la teoría se cumplía y que se empezaba a formar este plano de falla. Y cuando este plano de falla ya ha delimitado la zona, es complejo, ¿no? O sea, acá ya podemos evidenciar que ya ha sido profundo. Y bueno, lo que surge es justamente ese colapso inminente, ¿no? Ese deslizamiento como tal. Acá podemos ver, miren, cómo ha sido mal concebido el proyecto y cómo han querido hacer una suerte de zapatas aisladas, ni siquiera una fundación corrida, y que obviamente tenía problemas iniciales, como decíamos desde el Génesis, ¿no? Bien, yo voy a tratar de que este curso sea lo más práctico posible, que podamos ver temas reales y que bueno, uno vaya ganando criterio a medida que vayamos avanzando. También es importante decirles que en este caso vamos a trabajar con el programa Geo 5 2019, que es de libre acceso. Viene a ser la versión demo, donde tenemos bastantes capítulos de estudio, pero principalmente vamos a comenzar con el tema de las presiones de tierra. Y obviamente vamos a desarrollar también muros de gravedad, vamos a realizar un poco de muros de mampostería, muros en voladizo. Y vamos a ver las conjeturas que estas tienen con respecto a los demás paquetes computacionales que
están de hecho bien también. Bueno, acá es un poco la interfaz gráfica del programa, que debido al tiempo que nos limita el tema del webinar, no vamos a hacer énfasis en algún problema particular, pero de hecho esto se va a tocar punto por punto en el desarrollo de las clases. Inclusive se les va a proporcionar el manual de Geo 5 en la última versión 2019 para que vayamos conjuntamente desarrollando problemas y vayamos complicando un poco más y ver cuáles son los casos de estudio. Pero enunciando un poco más esto, podemos ver que es un software muy completo donde desde el inicio nos pide datos del proyecto, número de proyecto, la identificación del mismo, quién lo ha realizado, para qué cliente, nos da una amplia gama de configuraciones en la parte de edición, donde podemos ver qué tipo de presión activa vamos a tomar y bajo qué concepto. Podría ser Coulomb, lo que hablábamos hace un momento, o Rankine. Y a qué se debe este entre paréntesis de Rankine y como premisa principal, Masindrani, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ir desarrollando a medida que vayamos viendo estudios de caso pertinente. La geometría como tal, que vayamos concibiendo, los perfiles, los tipos de estratos que uno va haciendo en las prospecciones de los suelos, la asignación y la clasificación de los mismos y la variación que uno va teniendo en el terreno, ¿no? Que viene siendo de manera accidentada en muchos casos. Ideal sería algo así, ¿no? La presencia de agua es importante en esto de los libros que se los está proporcionando. Hay uno en particular que es muy bueno y que se los va a proporcionar también, lo pueden encontrar en internet, que es justamente el flujo de aguas ¿no? Eso es importante, ya que para que una estructura sea durable con el tiempo, es importante controlar justamente estos flujos de agua y saber qué incidencia va a tener en caso de que pase la barrera de impermeabilización, ¿no? Entonces vamos a analizar igual aquello, y esta pequeña bibliografía que se les va a proporcionar se va a ir incrementando a medida que vayamos desarrollando clase tras clase. A ver. Sí, así la sobrecarga vamos a analizar también. El sismo, como les había comentado, si vemos en el tema de la configuración, para el tema de los análisis, el análisis sísmico, nos da la opción de Monove o Cabe, como también la de Arango. Entonces vamos a hacer algún ejercicio que tenga un poco más de grado de complejidad. No tanto en presiones de tierra, sino en el análisis de estabilidad y de muros en cantilever, ¿no? Muy bien, esos son los programas que vamos a ir analizando. Me gustaría tocar tal vez el Maxstar, si es que alcanzara tiempo, pero de todas formas se les va a dejar videos que vayan complementando su formación continua. La idea, como habíamos comentado alguna vez con Sergio, es justamente proporcionar estudios de casos reales que puedan ser de utilidad para los profesionales que vayan adquiriendo este tipo o buscando este tipo de cursos, ¿no? Espero que esto haya sido de su agrado. Si ustedes están, si tienen alguna consulta del webinar, les pido por favor que me escriban. Mi correo es yesid.fuentes@lapaz.bo. Entonces, eso es un correo institucional, es el que más reviso, y no tendría reparo en poder hacer alguna recomendación, si es algún texto que necesitan, podría también proporcionarles, ¿no? Bueno, estimados colegas, espero que esta presentación, por más pequeña que haya sido, espero que haya sido de su agrado. Lo que sí quisiera nuevamente llamarles a la reflexión y ver que ustedes, al igual que yo, encaremos estas obras con la responsabilidad que meritan, ¿no? Sergio, muy agradecido por la invitación. Espero que el curso se desarrolle de la mejor forma y me despido muy amable de los colegas. Gracias.